Hace unos años salió un anuncio por estas fechas de una marca de ropa. En el anuncio aparecía un hombre moreno, con pelo largo, con un poco de barba, haciendo referencia claramente a Jesús. Y hablaban precisamente de la figura de Jesús, no explícitamente, hasta que al final decía el anuncio: es el cumpleaños de un rebelde. Jesús, el rebelde, decía esta marca de ropas. No es eso, no celebramos eso en Navidad, porque no es ni un cumpleaños, ni es un rebelde. No es cumpleaños porque es nacimiento. Volvemos a celebrar el nacimiento. En cierto sentido es cumpleaños. Bueno, depende de cómo entendamos el cumpleaños. Celebramos que Jesús nace, que Dios se hace carne, la encarnación. Desde luego, Jesús, si lo entendemos solo como rebelde, nos perdemos muchísimo. Jesús no es simplemente un rebelde. Jesús es Dios mismo. Pues de eso os hablo hoy, en este último episodio del año. Hablamos sobre la Navidad. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Javier Leñán y esto es La Experiencia Humana, un podcast en el que te acompaño en tu camino hacia la santidad. Lo primero es ¿por qué celebramos la Navidad ahora? Pues simplemente porque en algún momento había que celebrarlo. Y no sabemos cuándo nació exactamente Jesús, no sabemos el día. Aunque podemos suponer que nació alrededor de septiembre, octubre, por varias razones. No voy a entrar en ello, pero da un poco igual celebrar el nacimiento en septiembre, o en diciembre, o en junio, cuando sea. En los primeros siglos de la Iglesia ya se celebraba la Navidad. Allá alrededor del año 200, Sexto Julio Africano popularizó la celebración por el 25 de diciembre, aunque no todo el mundo lo celebraba ahí. El Papa Julio I pidió en el año 350 que el nacimiento fuera celebrado en esa misma fecha, el 25 de diciembre. Y finalmente, en el 354, el Papa Liberio decretó ese día como el nacimiento. Eso sí, si en 354 se decreta ese día para celebrar el nacimiento de Jesús, es que hacía ya tiempo que se estaba celebrando extraoficialmente. Y esto no lo sabemos, pero hay 4 misas en Navidad. 4 misas. La primera es la misa de vísperas, que ya en pocos sitios se celebra. Es, pues, las vísperas, la tarde-noche anterior. Teóricamente, una vez se pone el sol. Las vísperas, teóricamente, deberían celebrarse solo una vez puesto el sol la noche anterior. Esto tiene un significado histórico. Para los judíos, el día empieza cuando se pone el sol de lo que para nosotros es el día anterior. De forma que el 24, una vez se pone el sol, en un calendario judío, ya es día 25. Por eso ya podemos celebrar la misa del día después. Aquí en la misa de vísperas encontramos la profecía y encontramos ya el inicio de la Navidad. La misa del gallo, que así se conoce, popularmente, en realidad se llama misa de medianoche, porque en un principio solo se debería celebrar en medianoche, ni antes ni después. Esto a día de hoy no se hace así. Bueno, hay sus razones. A veces se adelanta demasiado, pero bueno. Aquí nos enfocamos en el momento del nacimiento y en el momento del sí de María, de José. En la misa de medianoche se da
mucha importancia al misterio y a esa venida, digamos, tan silenciosa del Salvador. Luego está la misa de la aurora, que debería celebrarse en torno a las 6-7 de la mañana del día 25. Y nos centramos en la adoración de los pastores, que son los primeros que van al nacimiento. Y finalmente la llamada misa del día de Navidad, que es digamos, la misa de las misas de ese día, ¿no? Es una misa muy teológica, porque habla en este lenguaje tan propio de Juan del significado teológico de lo que estamos celebrando. Es, de hecho, el inicio del Evangelio de Juan. Aquello de, al principio, era el verbo. Las 4 misas son importantes, aunque no hace falta ir a las 4, de hecho no se puede comulgar en las 4. Son importantes porque nos recuerdan algo distinto a cada uno. La víspera es que Jesús es el cumplimiento de la ley, inmerso en una tradición. La de la medianoche, el momento del nacimiento. La de la aurora, la alabanza como signo de acción de gracias. Y la de Juan, el significado de todo lo que celebramos. Vamos al significado, utilizando ese principio del Evangelio de Juan. Utiliza Juan la palabra griega egéneto, que es la raíz de genética, generación. Generación de Dios, dice. El hombre es generado por Dios, Dios es generación. Nosotros solemos traducir hijos, pero hijos, digamos que la palabra hijo, filio, no tiene esta connotación, generado. Implícitamente sí, pero no explícitamente. Yo soy generado por Dios. Dios es generador. Yo soy nueva creación. El mandato de Dios es mandato creador. Ha creado en mí una nueva naturaleza humana por el misterio de la encarnación. Cuando Juan utiliza la palabra carne, el verbo se hizo carne, utiliza esa palabra porque había en su época herejías que decían que Dios no se había encarnado, propiamente hablando, sino que su humanidad era, digamos, apariencia. Era algo así como un espíritu divino con forma humana. Cuando dice Juan que el Logos habita entre nosotros, tenemos que entender que ese acontecimiento, al ser un acontecimiento que naturaliza, que crea esa nueva naturaleza, es también presente. El Logos habita entre nosotros. Esto significa que lo que se hizo hace 2000 años no es algo que pasó y ya, sino que es algo que sigue ocurriendo, porque esa naturaleza antigua sigue siendo cambiada por este acontecimiento. Chesterton tiene un libro que se llama El hombre eterno. Hace más o menos un recorrido histórico, no exactamente, pero muy resumido, un recorrido histórico. Dice que solo hay 2 edades. Como decimos, pues la Edad Media, Edad Antigua, pues no, para Chesterton solo hay 2. El hombre viejo y el hombre nuevo. Y el punto que divide es Jesús. No porque haya cambiado el devenir de las sociedades, sino sobre todo porque ha cambiado la naturaleza humana. Antes éramos esclavos y ahora somos hijos. Que somos hijos no significa simplemente que Dios nos cuida. El papel del hijo no es solo ser cuidado. El papel del hijo es heredar. Heredar todo lo que es del Padre. Si soy hijo de Dios, mi papel es heredar todo lo que Dios es. Y esto incluye su divinidad. Gracias al acontecimiento, al misterio de la encarnación, Dios me entrega todo su ser, toda su realidad,
toda su divinidad. Y así es como cambia mi naturaleza. Como dice San Agustín, Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. Al Dios hacerse hombre, mientras sigue siendo Dios, y por yo participar en la misma humanidad que Él, me está regalando participar de su cualidad divina. Dios, por el misterio de la encarnación, me regala a mí ser Dios por participación en la humanidad de Cristo. Dios me regala a mí ser Dios. Esto es algo muy fuerte, que se nos olvida mucho, pero es algo que los primeros cristianos tenían claro. Lo dice San Agustín en esa frase que acabo de citar. Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. El hombre puede hacerse Dios. Aquella promesa del enemigo, de la serpiente, en el jardín, y seréis como dioses, el que la cumple es Jesús. Dios coge esa promesa de la serpiente y la realiza. Era una promesa ya implícita, por supuesto, en la creación. Dios nos hace para que seamos Dios. La creación, incluso la primera creación, apunta a la segunda creación. Porque la segunda creación, la nueva creación, es aquello para lo que estamos destinados y aquello para lo que estábamos destinados, incluso antes de Jesús. Estamos hechos para ser Dios. Estamos hechos para ser Dios. Por supuesto, no es suficiente con la encarnación. Necesitamos la Semana Santa, la pasión y muerte, y la resurrección. Pero ya llegaremos a ello cuando llegamos. En esta celebración que es la Navidad, celebramos que Dios me ha elevado a su propia condición. Por eso celebramos la Navidad. No porque sea el cumpleaños de un rebelde, sino porque ha nacido Dios, nace Dios, y al nacer Dios me hace a mí igual que Él. Me hace a mí Dios por participación. Tenemos que celebrar bien la Navidad. No nos vale pasar estos días sin más. Ni siquiera nos vale pues estar en familia y comer y beber y darnos regalos. Eso no nos vale. Lo único que nos vale es vivir estos días con la conciencia de que este acontecimiento de la encarnación me eleva. Y vivir identificándome con aquello que ya soy, con aquello que Dios me ha regalado. Identificándome con la divinidad de Dios, porque es mi propia divinidad. Identificarme con la divinidad de Dios, porque es mi divinidad. Esa es la tarea de estos días de Navidad. Te invito a que vivas la Navidad así, que reces teniendo esto en mente, contemplando este misterio. Cada vez que va uno a misa, ofreciendo esa misa, sabiendo que yo estoy ahí, no porque haya alguien que me diga que vaya, sino porque lo necesito. Porque necesito de ese sacramento que me deifica. Necesito de Dios. Es la única razón, en última instancia, adecuada para ir a misa. Por necesidad. Te invito a hacerlo. Con esto me despido. Hasta la vuelta de vacaciones. Ya será un año nuevo. Vive la Navidad. Feliz Navidad.